La cultura construye al ser humano y lo forma para trascender en la vida. Las artes son la herramienta que finalmente nos lleva a ese camino. La materia, la imagen y el sonido son 433. 3 movimientos de vida, 3 movimientos de emociones. Bienvenidos al podcast 433. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Alvarado y esta es una nueva entrega de 433, el podcast de los pregrados de Artes Visuales y de Música de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Bienvenidos a esta nueva aventura. Pues bueno, nos habíamos quedado en el concepto de contracultura y vamos a seguir trabajando en él. En este caso en particular vamos a abordar la reivindicación de los derechos civiles, que a lo largo del siglo XX nos vamos a dar cuenta que se abren particularmente en tres perspectivas. Una de ellas es la del trabajador, es decir, en la transición del siglo XIX al siglo XX hubo una promesa de modernidad explícita y esa transformación de las ciudades precisamente y del capital, del sistema del capital, precisamente por la emergencia de la industria, pues va cada vez a demandar una mayor mano de obra y esa comunidad del trabajador, ¿cierto?, del obrero, pues se va a percatar que la distribución de las ganancias no son precisamente justas y que cada vez se les está exigiendo más por una remuneración cada vez más baja. Y ahí se da una curiosidad, y es que no necesariamente una persona tiene que trabajar en una industria, muchísimo menos en la actualidad, para reconocerse como obrero o, por ponerlo en otras palabras, dentro de la clase media trabajadora. Otra de las perspectivas en donde se abren los derechos civiles y las luchas sociales va a ser la perspectiva del género, que evidentemente cada vez va a tener más lugar. Por ejemplo, la lucha feminista en torno a los años 50, ¿cierto? Y posteriormente serían unas luchas en donde se están reclamando particularmente unos pensamientos que no correspondan a la lógica de lo binario. Otra perspectiva va a ser la reivindicación civil y social de los derechos de las comunidades afro, por ejemplo, y también latinas. Vamos a hablar desde el contexto norteamericano, en donde nos quedamos en la entrega anterior, en la generación Beat, por ejemplo. Y recordemos que la generación Beat no solamente estaba posibilitando cuestionar esas maneras de producir escritura y literatura desde la poesía y la novela, sino que también estaba como siendo partícipe de unas necesidades diferentes de la construcción de un nuevo sistema de producción que no necesariamente fuera capital, sino que fuera simbólico, que fuera de ideas, que fuera intelectual. Hay una cosa importante, y es que las juventudes estaban agotadas de ver lo que habían hecho sus padres y que no estaba dando frutos, pues empiezan a pensar de manera diferente, a hacer de manera diferente. Y por supuesto por ahí, ¿cierto?, en ese contexto de los años 50, vamos a ver que hay una emergencia radical en términos de la música, que sería por ejemplo el rock and roll, de la mano de Chuck Berry y de Elvis Presley. No obstante, lo podemos trazar muchísimo más atrás hacia el contexto del gospel, por ejemplo, del blues y del jazz. Y es que no en vano, precisamente las comunidades afro y esa reivindicación de los derechos civiles, que en torno a los años 50 pues estaría el movimiento Black Power, por ejemplo, y así también estarían los Panteras Negras. No solamente estamos hablando de esa lucha o de esa protesta en las calles, partidista y política e ideológica si se quiere, sino que estamos hablando que la música también nos está llevando un mensaje, por ejemplo. Es decir, si nos remitimos al blues, estamos hablando de una música que surge en el contexto del sur de Estados Unidos, dentro de las comunidades que estaban siendo víctimas del trabajo forzado y de la esclavitud en las plantaciones de algodón. Es una música triste que paulatinamente va haciéndose más festiva porque evidentemente va a tener mayor aceptación dentro de la comunidad y va a ser, dijéramos, de una u otra manera parte de la cultura norteamericana en la medida en que pasan los años. Ese no es un proceso sencillo, es decir, estamos hablando de décadas y quizás nos damos cuenta que dentro de la sociedad contemporánea, indistintamente del contexto, todavía hay problemas de segregación racial y eso es terrible, es absurdo y es ilógico. Y retomando sobre la música, por ejemplo,
podemos llegar a figuras previas a Chuck Berry como Sister Rosita Tharpe, una mujer afro que estaba siendo partícipe de esa construcción desde la música para hablar precisamente de cómo la mujer podía interpretar un instrumento, una mujer negra además, y teniendo vínculos o relaciones con el blues, ¿cierto? Y va a ser una de esas referentes que influye dentro de la historia del rock a músicos como Keith Richards, ¿cierto? Y el mismísimo Chuck Berry que acabo de nombrar. Y si nos vamos más para atrás, ¿cierto? Sister Rosita Tharpe fue una de esas pioneras dentro de, el movimiento del entendimiento del blues como transición hacia el rock. Si nos vamos más hacia atrás, vamos a llegar al gospel. Y cuando nosotros hablamos del gospel, llegamos de hecho al siglo XVIII, cuando las comunidades afroamericanas encuentran un refugio en la espiritualidad y en la religión y asimismo en la música para de alguna manera u otra tener un vínculo esperanzador. Y particularmente el gospel pues va a surgir dentro de las comunidades protestantes de Estados Unidos, en donde no hay una devoción, ¿cierto?, hacia la imagen, sino particularmente hacia la palabra, hacia el texto bíblico y en consecuencia también hacia el canto religioso, hacia la música religiosa. Entonces esta música cantada no solamente va a estar retomando sobre los salmos, sobre el relato bíblico, sino además sobre las mismas historias de la comunidad. Es decir, ahí la misma música nos está permitiendo leer cómo la comunidad afro se permite de una u otra manera, ¿cierto?, vincular la espiritualidad a su misma cotidianidad. Y démonos cuenta que de allí luego pasaremos al blues, por ejemplo, ¿no? Entonces hablamos de la transición del siglo XVIII con cuna en el siglo XIX, ¿cierto? Y posteriormente cómo esa música que están produciendo las comunidades afro va a tener una serie de cambios y cada vez va a ser más aceptada. De hecho, es imposible, ¿cierto? Prácticamente imposible que una persona en la actualidad no haya escuchado la palabra rock, así le guste o no. Esa historia del rock, por ejemplo, viene atada precisamente a todo ese tipo de manifestaciones, de reclamos y de relatos de la misma comunidad afro dentro de Estados Unidos. Pero es un reclamo que está hablando de todos en últimas, ¿no? Así como no necesitamos trabajar en una fábrica para reconocernos como obreros o clase media trabajadora, no necesitamos ser afros para de una u otra manera entender que hay unos preceptos todavía en función de la raza que parecieran absurdos para nuestro siglo, para nuestra era de pensamiento. Y por supuesto la música y los derechos civiles van a ir muy de la mano, ¿no? No en vano surge, dijéramos, la música protesta y en ese sentido van pasando los años y démonos cuenta que va a aparecer un fenómeno mundial icónico que es el Woodstock 69, que si bien tiene cuna en Estados Unidos, pues va a transformar a toda una generación. Y seguramente si nosotros hablamos con nuestros papás o nuestros tíos, amigos y familiares, van a reconocer ese término o van a entender, ¿cierto?, que de distintas maneras eso que estaba pasando dentro de la juventud norteamericana pues va a transformar el escenario de pensamiento y las maneras de ser y de actuar en el mundo entero, incluyendo nuestro contexto. Que precisamente hay una cantidad de movimientos, incluyendo no solamente el feminismo, ¿cierto? No solamente el movimiento Black Power en Estados Unidos, sino además ese diálogo de las juventudes van a permitir que el hipismo tenga una trascendencia histórica. Evidentemente esto tiene un punto álgido y luego un declive, porque dijéramos el sistema de capital luego cuando maduran estas personas les va a exigir que produzcan y que dejen de lado como esos principios idílicos de transformación social. Evidentemente la perspectiva de género va a tener muchísima participación allí porque, por ejemplo, ¿cierto? Va a existir de una u otra manera un reclamo sobre el cuerpo mismo y unos derechos y unas exigencias a participar en la sociedad cada vez con mayor intención de ser parte actuante, ¿cierto? De ser actor civil y no de estar segregado a un trabajo u otro que se esté imponiendo, que se esté señalando o que sea tendencia. Es decir, esa perspectiva de género paulatinamente va a tener una mejor posibilidad de acción en la medida en que la sociedad pues va cambiando de manera periódica con el paso de los días, con el paso de las décadas. Y de hecho, si llegamos al contexto de los 70s,
de los años 70 del siglo pasado vuelve a aparecer la comunidad afro con movimientos como el funk, por ejemplo, ¿cierto? El rhythm and blues y por supuesto el disco. Y el disco sí que va a ser como el movimiento de la música que va a poner allí en una nueva perspectiva toda esa participación de los derechos civiles, pero que ya tienen, ¿cómo decirlo?, como un protagonismo dentro de las mismas ciudades. Y el disco, pues entonces es el escenario de las discotecas, ¿no? Evidentemente, de lo festivo y de una trascendencia que ya tiene todo ese recorrido que, démonos cuenta, viene desde el gospel, pasa por el blues, pasa por el jazz, pasa por el rock y ya estamos en otra cosa. Entonces la cultura disco pues precisamente va a tener una marcada influencia dentro de la moda, ¿cierto? Entonces los afros ya no van a estar avergonzados de ser afros, sino que precisamente van a ensortijar sus cabellos con estos peinados, ¿cierto? Rimbombantes, a manera de globos, ¿cierto? De micrófonos enormes, y existen, por ejemplo, una cantidad de productos que la misma industria está produciendo para las comunidades afro, para que se sientan orgullosos de exhibir su cabello que antiguamente lo debían ocultar, ¿cierto? Es decir, como si no fuese suficiente la segregación racial, debían ocultar su cabello porque se consideraba que no era limpio. Terrible consideración, por ejemplo. Del disco va a nacer el hip hop, porque el disco era el fenómeno de las discotecas, y dentro de las discotecas se pinchaba música, como se dice en el lenguaje popular, es decir, se ponía música en discos prensados en acetato, y dentro de esas encima de esas tornamesas pues se ejecutaban unos movimientos que producen el famosísimo scratch. Y el scratch es ese sonido que se produce por la aguja sobre el acetato, que es la clave del hip hop. Pues bueno, después de este recorrido espero que haya sido de provecho. Hemos pasado por distintos escenarios y contextos de pensamiento, y nos vemos en la próxima, en donde hablaremos todavía del concepto de contracultura, pero desde otra perspectiva. Chao, chao. Espero que se lo hayan gozado tanto como yo. Hasta la próxima.